Bien, entonces, este capítulo de la determinación de las capacidades de los componentes de puentes, pues lo vamos a tener más en claro siempre y cuando tengamos ya realizado un diseño de los componentes. Por ejemplo, cuando ya conocemos qué cantidad de acero de refuerzo me va a llevar, por ejemplo, una viga, qué cantidad de refuerzo me va a llevar una columna, un pilar, un pilar que no necesariamente está conformado por elementos columnas, sino que también por elementos denominados muros, o también em, determinación de capacidades de carga eh, para lo que serían los estribos. La parte de los estribos, pues las vamos a ver cuando ya estemos en el mismo taller, ya que por cuestiones de tiempo y de acuerdo con lo que ustedes han podido visualizar hasta el momento, pues el contenido de este tema, el tema de puentes, es bastante amplio y como tenemos corto tiempo de realización, pues no nos es posible pues abarcar gran mayoría. Sin embargo, a su debido momento, cuando hagamos ya la parte de la última sesión del diseño de los estribos, pues ahí vamos a ver parte de lo que tenemos en el documento y también su aplicación directa. Antes de continuar, por favor, si tuviesen alguna consulta referente a lo que hemos visto en el capítulo anterior, por favor me hacen llegar ahí en el panel de preguntas. Bueno, aquí tenemos entonces una traducción que dependiendo de la categoría de diseño sísmico, cuyo procedimiento pues también hemos desarrollado ya de manera preliminar en las clases anteriores, pues vamos a tener que hacer uso de cada uno de las especificaciones que tenemos pues en el documento que hemos venido utilizando. Más hemos venido utilizando el documento de la guía de interpretación de las especificaciones, ya que ahí tenemos nosotros de una manera un poco más ordenada y también más explicada, explicada de la mejor manera. Y pues eso es lo que hemos venido desarrollando en el transcurso de las clases. Entonces tenemos ahí, tanto para las categorías B, C y D, la categoría A, pues como hemos visto anteriormente, es una categoría donde de haber sismo hay sismo, pero es bastante pequeño la demanda de desplazamientos y por consiguiente de fuerzas internas en los elementos, en los componentes, pues es muy pequeña y más que todo entra a primar un diseño netamente para cargas verticales, por no decir más que todo para cargas estáticas. Para el resto de categorías, pues sí tendríamos que hacer un cálculo un poco más detallado. Entonces ahí tenemos la traducción en la cual también tenemos especificaciones sobre las calidades de acero de refuerzo que nos sugiere las especificaciones ASHTO utilizar dependiendo también de la categoría de diseño sísmico. Entonces, tal y como ustedes pueden apreciar, pues tenemos sugerencias de las especificaciones ASHTO.
Bien, em, en todos los procedimientos de análisis y diseño que nosotros realizamos, ya sea un puente, ya sea una edificación, un muro de contención, un reservorio, una estructura de transmisión, por ejemplo, una torre de transmisión, aunque esto tiene que ver más que todo netamente con diseño en acero, siempre vamos a tener que nosotros, para efectos de realizar un análisis detallado, pues tener en cuenta el modelado del material de acero. Todos nuestros materiales de acero, pues los vamos a modelar de esta manera. Y esto también pues se encuentra ya preestablecido en los software o en las herramientas computacionales que solemos utilizar. Entonces, esta es la figura básica del material de acero de refuerzo que vamos a utilizar. Esto más que todo para el diseño del acero de refuerzo. No vamos a tocar aquí el tema del preesforzado, aunque por aquí tenemos algo sobre eso, pero más que todo nos vamos a basar a un análisis del tipo elástico lineal, en el cual pues vamos a realizar nuestro diseño en esta parte nada más. El resto de datos, les comento, el resto de datos que tenemos aquí, pues nos van a servir para siempre y cuando realicemos un análisis no lineal, como por ejemplo cuando quisiéramos hacer el modelado de las rótulas plásticas, pues ahí sí vamos a necesitar estos datos. Pero si es que no vamos a utilizarlos, pues me bastaría con conocer nada más este dato y este dato. Entonces, en las definiciones del acero de refuerzo que vamos a realizar, pues nos vamos a centrar también eh, a estas especificaciones. En cuanto al modelado del acero de refuerzo, pues aquí tenemos las especificaciones que podemos emplear para cada tamaño de acero de refuerzo. Esto, como hemos venido viendo, pues siempre y cuando apliquemos estrictamente las especificaciones AASHTO LRFD. Entonces, para eso, pues dependiendo del tamaño del, del acero de refuerzo, pues vamos a tener que determinar nosotros o vamos a tener que configurar las propiedades mecánicas del acero de refuerzo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos eh, el esfuerzo de cedencia mínimo o de fluencia mínimo especificado, que se describe de esta manera, con esta notación. Me avisan por favor si es que de repente se ve muy pequeño para agrandarlo. Tenemos barras desde la número 3 hasta la número 18. Esto para determinarlo en barras con denominaciones que nosotros conocemos, pues basta con dividir estos números entre 8 nada más y eso serían los diámetros que nosotros, con los que nosotros mayormente trabajamos. Pues ahí tenemos el esfuerzo de fluencia para un acero de refuerzo con esta designación ASTM A706 y para el que mayormente nosotros trabajamos, pues un acero con denominación o con designación, perdón, ASTM A615, también grado 60, pues tenemos las mismas características. Así como tenemos un esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo, pues en este esfuerzo que nosotros generalmente trabajamos, por ejemplo, con un 4200, a partir de este esfuerzo se espera
que, que el acero de refuerzo empieza a ceder su deformación. Pero también tenemos un esfuerzo de fluencia esperado, que es un valor un poco mayor al anterior, ya que con este esfuerzo de fluencia pues se espera de que ante una carga eh, de acción más o menos permanente, una acción prolongada, pues se espere de que en este estado pues también se encuentre o encontremos un estado de cedencia permanente en el acero de refuerzo. Esto, si queremos visualizarlo de manera gráfica, pues iríamos aquí a la captura anterior y esto me estaría representando justamente el punto desde aquí y el esperado, pues uno de los puntos que se pueden encontrar por aquí. Aquí también tenemos la fuerza traccional que también se esperaría que esto me correspondería a la fuerza máxima que me estaría soportando el acero de refuerzo hasta poco antes de que, tal y como hemos visto, ustedes recordarán en la clase anterior, la degradación, o bueno, en las clases anteriores, la degradación de la rigidez ante el incremento del momento. Nosotros recordemos que hemos visto, por ejemplo, un diagrama momento-curvatura, digamos de esta manera, en la cual pues teníamos nosotros aquí la curvatura y aquí el momento, y veíamos que ante un incremento mayor o superior del momento en donde teníamos la fluencia o cedencia del acero de refuerzo, pues el acero de refuerzo me sigue soportando un incremento de momento hasta cierto punto. Hasta cierto punto que desde ahí se considera en el cual pues ya se tendría esta máxima tensión del acero de refuerzo y luego si se quiere seguir aumentando el momento, pues de un momento a otro ya se tiene la pérdida de esfuerzo que ofrecería el refuerzo y entonces se tiene una caída en el diagrama de momento curvatura, lo cual esto me representa la degradación o la pérdida repentina de rigidez ante un posible incremento del momento del momento resistente, al cual pues nosotros estaríamos calculando este diagrama de momento curvatura. Entonces esto también me va representando de alguna manera esa capacidad. Y eso también lo tenemos aquí representado en esta parte. Es la capacidad máxima del acero de refuerzo que el acero de refuerzo ofrece hasta poco antes de empezar a perder su capacidad eh, resistente de tensión. Luego, pues aquí vemos un incremento significativo del desplazamiento del ácido de refuerzo. Entonces todo esto pues nos va sirviendo también para poder tener, como quien dice, una conexión entre lo que tenemos aquí, lo que se especifica, en este caso mediante el uso de software, y también tratando de interpretar lo que hemos visto también en las clases anteriores. Tal y como ustedes pueden apreciar, pues para todo esto tenemos el mismo rango de tamaños del acero de refuerzo. Hasta aquí, si tuviesen, por favor, alguna consulta de lo que está realizando sobre el modelamiento del acero de refuerzo, por favor me avisan ahí en el panel de preguntas.
Bien, entonces, dependiendo del tamaño del acero de refuerzo, por ejemplo, generalmente aquí en Perú se utilizan tamaños de acero de refuerzo longitudinal. El longitudinal desde 3 octavos pues no se suele utilizar más que todo desde diámetros de media pulgada, refuerzo para flexión, para estado de flexión, desde media pulgada hasta 1 pulgada, inclusive ahí hasta la barra número 11, que sería el 1,3 octavos. Entonces tendríamos nosotros que, debemos tener presente de que tendríamos que configurar en la definición del acero de refuerzo, configurar esta tensión unitaria de endurecimiento del acero de refuerzo basado en este límite, dependiendo de la calidad del acero de refuerzo que estemos utilizando, y también basándonos en las recomendaciones que me da las especificaciones AASHTO, cuya traducción pues la tenemos aquí en la segunda presentación. Entonces ahí tenemos pues todos los datos necesarios para realizar el modelamiento de nuestro acero de refuerzo. Eh, Diámetros de 9 octavos, pues no se trabajan aquí en Perú, pero con el que sí se trabajaría también aquí en Perú sería el, la barra de 1,3 octavos, pues también tendríamos que calcular o que modelar esa calidad de acero de refuerzo con estos parámetros. Aquí podemos apreciar a qué límite se me hace referencia. También tenemos el esfuerzo, la tensión, perdón, última del acero de refuerzo hasta poco antes de que este ya se empiece como a descascarar, producto del incremento de la fuerza tensional. Pues también tendríamos desde barras de media, por ejemplo, hasta 1 pulgada, lo podríamos traducir nosotros, ya que el número 10 pues no se produce tampoco aquí en Perú. Y también tendríamos sus respectivos límites, dependiendo de la calidad o la designación del acero de refuerzo con el que estemos trabajando. Y lo último también, que todos estos datos pues se van ingresando al programa, a cualquier software con el que estemos trabajando. De la misma manera como tenemos que nosotros realizar el modelamiento del acero de refuerzo, esto más que todo para cuando les venía comentando, este es un capítulo en el cual estamos hablando sobre la determinación de las capacidades de carga axiales, cortantes y momentos de los componentes de un puente, pues conociendo los diámetros del acero de refuerzo que hemos diseñado, pues podemos hacer este modelado. Y también tendríamos que considerar el modelamiento del concreto. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica las curvas de esfuerzo-tensión. Vamos a entender nosotros el término de tensión como el estado de tracción o compresión que pueda estar ocurriendo en un elemento o en un material. Esto para nosotros es tensión, que no se confunda con tracción. Entonces aquí tenemos un diagrama, una curva de esfuerzo-tensión del concreto, tanto para cuando el concreto es no confinado y cuando el concreto es confinado. Tal y como ustedes pueden apreciar, pues el concreto confinado pues me
me garantiza una mayor capacidad de carga del elemento, y también me garantiza eh, una mayor ductilidad, ya que estaríamos trabajando a un estado mayor de compresión en el concreto. Esto sí les aclaro, ya que no tiene que ver con el refuerzo en el concreto, con lo cual, pues, bajo un estado también límite, para este estado de compresión límite, que se trabaja con un límite de 0.005, y para un estado de tensión límite del acero de refuerzo, cuyos valores dependen del diámetro que estemos utilizando, pues vamos a tener también un cálculo de una capacidad a momento del elemento, ya que tendríamos la participación del confinamiento en el mismo elemento. Entonces, como podemos apreciar de aquí, pues el concreto, cuando se encuentra confinado, esto de aquí de confinado o no confinado, se refiere a cuando tenemos eh, el núcleo de la sección, pues se encuentra encerrada por elementos transversales al acero de refuerzo. Con esto, ¿a qué me refiero? Esto es dicho de manera técnica, pero para que se comprenda mucho mejor, voy a dibujar aquí una sección cuadrada cualquiera, en el cual, pues, esta sección tiene un acero de refuerzo. Esta sección con un acero de refuerzo determinado, pues se le denomina concreto no confinado. Pero si es que nosotros a ese refuerzo longitudinal lo envolvemos con un refuerzo que nosotros denominamos transversal, que nos sirve también para suplir la demanda de cortante, pues este núcleo o esta área que encierra el, al núcleo del concreto se le denomina concreto confinado, y su capacidad, pues, está determinada de acuerdo con lo que tenemos aquí. Entonces, para una determinada cantidad de acero de refuerzo y también una determinada distribución de los estribos, pues vamos a tener una capacidad propia de cada elemento. Bueno, aquí tenemos una expresión matemática que me describe la manera en cómo determinar la capacidad a compresión para el concreto eh, no confinado. El esfuerzo a compresión esperado del concreto no confinado. Ahora vamos a revisar la gráfica aquí y me estaría representando a este F' CE, el esfuerzo a compresión del concreto esperado, que me dice las especificaciones AASHTO debe ser igual a 1.3 F'C. Esta especificación, eh, hablando por ejemplo, no metiéndonos todavía la parte de CSI Bridge, pero por ejemplo en las últimas versiones del SAP 2000, no sé si se habrán dado cuenta ustedes que aparte del F'C que les pide el programa que ingresen, pues también les pide otro dato que se denomina el esfuerzo a compresión esperado, pues se refiere precisamente a este dato.
Entonces ahí tenemos la expresión matemática y aquí la traducción que acompaña a esta expresión. También tenemos aquí una traducción en la cual pues me habla sobre especificaciones que debemos tener en cuenta para el concreto, cuyas deformaciones unitarias, tanto para el concreto no confinado como para el confinado, pues tienen estos límites que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos lo que habíamos visto ya anteriormente en cuanto a la capacidad a momento plástico de los elementos para las categorías de diseño B, C y D, que de acuerdo como hemos indicado anteriormente, pues la categoría de diseño A no me trabaja prácticamente con sismo. Entonces, aquí vemos que para más que todo elementos sometidos a flexocompresión, pues vamos a tener que determinar esta capacidad a momento plástico con esta expresión. Más que todo, digamos, con una amplificación del momento plástico extraído del diagrama de momento curvatura de la sección. Entonces aquí vemos que dependiendo del ácido de refuerzo que se esté utilizando, pues vamos a tener que utilizar un factor característico. Así como tenemos capacidades a momento de las secciones, y les recuerdo nuevamente que estas capacidades a momento están calculadas siempre y cuando nosotros ya conozcamos el aseo de refuerzo, siempre y cuando nosotros ya hayamos hecho un cálculo del aseo de refuerzo. Entonces, conociendo también el diseño del aseo de refuerzo, en este caso que sería transversal, para cortante, pues también vamos a calcular una capacidad de del elemento a fuerza cortante. Entonces, primeramente, las especificaciones me hablan o me describen la metodología de determinación del cortante de diseño, que las especificaciones pues lo denomina como demanda. Para nosotros esto lo vamos a describir como todo lo que tiene que ver con la palabra demanda, van a hacer referencia a los momentos cortantes y axiales de diseño, ya calculados con las combinaciones de carga que tenemos en las especificaciones ASHTO. Entonces ahí vemos la metodología de la determinación de, de la fuerza cortante. Que como podemos ver, pues depende también de la categoría de diseño sísmico. Entonces es muy importante que nosotros primeramente determinemos con qué nivel de exigencia vamos a realizar el diseño. Entonces ahí tenemos nosotros esta traducción. Nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente para la determinación de nuestro aseo de refuerzo por cortante. Eh, la metodología pues es muy similar a como si estuviésemos trabajando, digamos, para una edificación, pero tiene sus ciertos cambios. Por ejemplo,
El factor phi es el que me está cambiando aquí. Después la metodología de determinación pues es la misma, ya que siempre vamos a tener en cuenta de que el cortante total de una sección cualquiera, sea columna, sea viga, eh, sea muro, pues va a ser igual al aporte acortante que me otorga el material de concreto del elemento más el aporte acortante que me produce el ácido de refuerzo. Entonces, esto pues no varía y lo único que varía aquí es el factor phi, el factor de reducción, ya que si vemos por ejemplo en el ACI este factor es de 0.75. Después el resto pues es idéntico. Aquí tenemos la descripción de que me hace referencia, pues me dice que se trata de la contribución a la capacidad de cortante del concreto, como se define en el artículo 862, y me dice que está en kilolibras. B sub S me dice que se trata de la contribución del el reforzamiento, del acero de reforzamiento a la capacidad acortante, como se define en ese artículo. Entonces ahí vemos nosotros, como podemos apreciar, pues lo único que está cambiando aquí es este factor phi. Después el resto pues es igual, al menos de acuerdo con lo que tenemos aquí. Eh, no, en este caso lo que tenemos aquí es la expresión matemática. Bueno, a ver, les leo la pregunta para que todos escuchen y voy a contestar. Roberto Quispe me hace la siguiente pregunta. En este caso no se hallarán el cortante como se hace con placas, o sea, respecto al MN. Eh, mm, Parece que te estás confundiendo, Roberto. Nosotros hemos indicado, por ejemplo, el día de ayer, o perdón, en la clase anterior, que teníamos capacidades a momento. Por ejemplo, a ver, voy a ubicarme, aquí voy a hacer un dibujo. Digamos que esta línea es un muro mirándolo de perfil. Entonces, esta línea, este muro, como tiene un acero de refuerzo, va a tener una capacidad a momento. Capacidad a momento que nosotros hemos descrito y hemos visto que necesariamente es así, porque estábamos calculando ante efectos de cargas laterales. Entonces, esto me daba a mí una capacidad de, eh, de momento, ya que conocemos un refuerzo, que le denominábamos MPO. Luego, teníamos más arriba un cortante que se calculaba al eje del tablero o de la viga a la cual hacía de soporte. Pero este cortante, sucede que este cortante, voy a utilizar otro color, sucede que este cortante, que podríamos calcularlo por aquí, pues es calculado basado en estas capacidades. Entonces, eso sería eh, la determinación de de un cortante que se le puede denominar sísmico, ya que lo estamos evaluando ante cargas laterales, pero que debe tomarse para diseño. Entonces, este cortante que hemos visto no es el cortante que nosotros estamos viendo aquí. Son dos cosas muy diferentes. ¿Alguna otra consulta si tuviesen?
Eh, este cortante que estamos graficando, a ver, miren, para que se comprenda mejor esta metodología de la que tenemos de la AASHTO, lo único que tiene variación es en este cálculo del momento, de la capacidad de momento MPO, ya que se incrementa al momento plástico por un factor. Pero este de aquí, si quisiéramos pasarlo, por ejemplo, para que se comprenda mejor, vamos a hacer la siguiente analogía. Este momento, esta capacidad de momento, no es otra cosa más que el momento probable, por ejemplo, de una columna o de una viga. Ustedes recordarán que cuando nosotros hacemos el diseño por capacidad en edificios, pues debemos calcular el momento probable que está basado en el incremento del 25% del esfuerzo de excedencia del acero de refuerzo, o sea, calculado con un factor de 1.25 veces FY. Aquí se aplica lo mismo, solamente que la variación está en que este 1.25 pues se transforma a un factor y también de acuerdo con la metodología esto, pues esto me multiplica a un lambda por el M plástico, por el momento plástico. Eso nada más es la diferencia. Después el resto de cálculo se determina igual. A ver, ¿me pueden escuchar todos? Sí, sí, se tomaría como para el diseño del pilar, para el diseño del pilar y basándonos en un diseño por capacidad. A ver, todos me pueden escuchar. Roberto, ¿me puedes escuchar? ¿Sí? Ok. Bueno, hace un momento cometí un error en afirmarles que este cortante no era el del que estábamos hablando aquí, pues sí es ese cortante, pero ha sido calculado, como les comento, basándonos en las capacidades a momentos. Esto es como les indicaba hace un momento, es muy similar a como si estuviésemos realizando, por ejemplo, el diseño de una columna para un edificio, pues es algo muy parecido, ya que en el fondo el significado físico de momento, de la capacidad de momento que tenemos aquí, pues es el mismo. ¿Alguna otra consulta si tuviesen, por favor? Entonces continúo y ahí tenemos entonces las descripciones detalladas a lo que me haría referencia, pues todo esto que vemos aquí. Entonces el único valor que me estaría cambiando, pues sería, el único valor diferente sería el factor de reducción. Entonces nosotros debemos garantizar de que en una sección la contribución acordante que tienes la sección sin refuerzo y la contribución que otorga el refuerzo, que es denominada como un cortante nominal, porque es un cortante calculado con un refuerzo existente, eso es una capacidad nominal, pues la multiplicamos por 0.85 y este valor, esta capacidad, este sería mi capacidad, pues obviamente debe ser mayor o igual que la demanda. La demanda que nosotros, como hemos venido indicando, sería eh, el cortante de diseño, ya que estamos hablando de cortante. Entonces así es como vamos interpretando. Y obviamente
debemos garantizar de que la relación de demanda-capacidad pues debe salirme menor que 1, o la relación de capacidad sobre demanda, de acuerdo con esto, con esta inecuación que estamos aquí planteando, debe ser mayor o igual que 1. Estas relaciones son las que me calculan también, o las que me brindan el software. Con esto pues me va dando una idea de qué porcentaje de la demanda se tiene en una sección. En lo que son secciones de columnas, pues vamos a calcular la fuerza cortante en una sección igual a su capacidad, al esfuerzo, a la capacidad de esfuerzo cortante que me ofrece la sección por su área efectiva. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando hacemos eh, el diseño de una viga, por ejemplo, en edificaciones, se calcula un área de cortante. Esa área de cortante es lo mismo que decir aquí un área efectiva de cortante. Y es igual, bueno, aquí tienes una propia metodología, al 80% del área total de la sección. Entonces ahí tenemos todo lo necesario, por ejemplo, de que cuando este esfuerzo acortante que me otorga el concreto de la sección para cargas axiales de compresión, pues este esfuerzo cortante se determina de esta manera. Y para cuando el esfuerzo, perdón, la carga axial de diseño, todo lo que tiene el subíndice U, lo vamos a traducir para nosotros como diseño, eh, este esfuerzo cortante pues no se lo considera o se lo anula. Entonces de aquí tendríamos que, para esfuerzo de tensión en la sección, pues tendríamos que este esfuerzo cortante que me estaría aportando el concreto de la sección, pues sería cero, o en otras palabras, pues no lo consideramos en nuestro cálculo. Y a su vez, pues este valor de esfuerzo cortante me dice que no debe superar el 11% de la raíz cuadrada del F'C. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente presentación, Edgar. Edgar me está preguntando cuánto vale el alfa y en qué unidades está. Eso lo vamos a ver en estos momentos. Ahí tenemos los valores de alfa. De acuerdo que como nosotros estamos revisando capacidades a esfuerzo, a fuerza cortante, pues el alfa está referido al tipo de estribo que estemos utilizando. Entonces, para estribos en espiral o en anillos, pues el alfa tiene este valor. Ya hemos visto anteriormente estos valores. Este ρ sub S me representa la cuantía volumétrica del acero de refuerzo por cortante, cuya expresión matemática para la determinación pues está aquí. Aquí tenemos una presencia de un factor D, pues está referido al diámetro del espiral. Este S que vemos aquí me hace referencia al espaciamiento que tenemos de los espirales o los anillos. Este A sub S me representa el área
de reforzamiento por cortante en una dirección de análisis. Con esto a que me estaría eh, refiriendo, de que si por ejemplo yo tengo mi sección circular aquí, aquí tengo mi estribo y tengo aquí mis fierros, pues en este caso este A sub S me representaría al área eh, del estribo en sí. Para secciones rectangulares, también tenemos una expresión matemática fija para la determinación de el esfuerzo del concreto en una sección. Que como pueden ver ustedes, pues va a depender de la geometría de la sección también, ya que dependiendo de la geometría de la sección, pues vamos a plantear también una forma de distribución de los estribos. A ver, vamos a buscar estas secciones para que puedan apreciar mejor estas descripciones a que hace referencia, ya que aquí me parece complicado, ya por cuestiones de que para no estar generando tantos recortes, a ver, quiero verificar, vamos a buscar, esto se encuentra en la sección 862, pues vamos a verlo, vamos, vamos en la sección 866, 862, aquí. Entonces, tal y como les comentaba, para cuando la carga axial es de compresión, en otras palabras, consideramos la contribución acortante que tiene el concreto de la sección. Pero si es que la carga es de tensión, pues no consideramos la contribución acortante de la sección. Entonces ahí vemos las dos condiciones, lo que les estaba comentando hace un momento. Aquí vemos todo lo que estábamos revisando en el recorte y más que todo vamos a centrarnos aquí, en este valor nu sub d que me dice, que me habla de la relación de ductilidad por desplazamiento local. Esto de acá es lo mismo que estuviésemos hablando del el término o el concepto de ductilidad que hemos venido viendo. Y entonces ese valor nu sub d pues me representaría a, a esta descripción que estamos viendo. Y también tenemos especificaciones a continuación. Bueno, esto sí ya no lo coloqué, pero vamos a dar lectura. Tengo un valor de nu sub de 1, nu sub de 2, y esto pues me depende bastante de la categoría de diseño sísmico. Entonces podríamos nosotros hacer un cálculo o trabajar de manera simplificada con esto. Por ejemplo, aquí me dice lo siguiente: capacidad acortante del concreto B sub C de una sección fuera de la región de rótula plástica, como se define en la sección 4.11.7, deberá ser determinada con un nu sub D o con una ductilidad igual a 1. Entonces, para esta descripción tenemos que utilizar este valor. Para la categoría de diseño sísmico B, me dice que la capacidad acortante del concreto de una sección dentro de la región plástica, esto sí es lo que más nos conviene. Esto no, como que no lo vamos a utilizar casi, pero seguramente van a haber ocasiones en las que sí vamos a necesitar tener una especificación clara sobre esa condición, y entonces ahí nos sugiere trabajar con un valor de la unidad. Pero por ejemplo, para el resto de categorías me dice de que dentro de la región plástica,
que sería más que todo en las esquinas, en donde mayormente se evalúa, que es en donde se espera que se tenga la falla del elemento, me dice que eh, la ductilidad deberemos determinarla como un valor de 2. Para la categoría de diseño sísmico D tenemos un valor de 3 y para la categoría de diseño sísmico D, perdón, la anterior fue C, ahora para la categoría de diseño sísmico D, tendríamos que calcular con la ecuación 495. Esto pues hemos visto también en las clases anteriores, entonces ahí lo dejo para que ustedes lo revisen. Otro valor importante que quisiera revisar aquí es este de prima. Vamos a ver. Y me habla de que se refiere al diámetro del espiral o anillo de la columna circular. Pues esto es lo que veníamos haciendo, revisando hace un momento. Esto se referiría, apoyándonos de esta figura, a este diámetro. Este sería para nosotros el de prima. A ver, déjame revisar. A ver si lo más probable es que haya cometido un error ahí. A ver. eh, pues creo que no, Edgar. Fíjate, ASP me dice que se refiere al área del del reforzamiento transversal o de los estribos como espirales o anillos. Entonces, el ASP se referiría a esta área, al área de esta sección. Este para mí sería ASP, área del refuerzo transversal o área del estribo, diciéndolo de una manera que se pueda comprender mejor. No, el área de la sección del, de la barra, el área de la sección de la barra que estamos utilizando para el estribo. Si, por ejemplo, esta, eh, esta, este estribo lo, lo establecemos que sea de 3 octavos, por ejemplo, de un diámetro de 3 octavos, entonces el ASP sería igual al área de esta barra de 3 octavos, 0.72. Así es como se lo interpretaría. Centímetros cuadrados. Eso sería el ASP. Sí, en el caso del, de los estribos circulares, pues solamente se considera un solo valor. No se consideran ramales. ¿Alguna otra consulta si tuviesen? A ver qué más podemos revisar aquí. El ρ sub S me representa la cuantía volumétrica y también lo tenemos, me parece que también lo tenemos aquí descrito. A ver, bueno, no está descrito, pero les comento que esto es cuantía volumétrica. El S me representa el espaciamiento de los estribos, tal y como podemos apreciar aquí. Así es como lo traducimos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Para el caso de las columnas
rectangulares, me dice, A sub B, me dice que se trata del área de la sección, área de la sección del reforzamiento en la dirección de la carga. Con esto, lo que me está diciendo de que este A sub B sí me considera los ramales. Vamos a ir por aquí a una figurita por aquí. Aquí tenemos descripciones. Ese A sub B, dependiendo de la dirección de la carga, por ejemplo, para esta dirección, el A sub B sería igual a esta área más esta área. Ahí sí entra a tallar los ramales. Esto me representaría A sub B, o área de refuerzo por cortante. Pero no solamente estos dos, ya que fíjese que aquí tengo unos ganchos que en el ACI, por ejemplo, están con el nombre de cross tees. Pues este también me constituiría un ramal más y pasaría juntamente con los demás. Para la otra dirección, pues la analogía es la misma. ¿Alguna otra consulta si tuviesen, por favor? Así como hemos visto la capacidad acortante del concreto, pues también debemos determinar la capacidad acortante que ofrece el acero de refuerzo. Para eso, pues, teniendo en cuenta ya los cálculos anteriores, dependiendo de los espaciamientos de los estribos, pues determinamos esa capacidad acortante que ofrece también el acero de refuerzo. Este sí, a diferencia del anterior, que dependiendo de si la carga era axial o axial de compresión o tensión, pues considerábamos o no la contribución del acero del concreto, perdón, pues aquí sí necesariamente debemos tener en cuenta que siempre vamos a tener una capacidad resistente del concreto, no, perdón, del acero de refuerzo. Y bueno, esto lo calculamos de esta manera, pero esta expresión me dice que es para elementos en espiral o anillos interconectados. ¿A qué nos referimos con esto de anillos interconectados? A cuando tenemos este tipo de forma, aquí. Aquí tenemos dos anillos interconectados, en la cual pues aquí afuera nosotros podemos tener un determinado diámetro de acero de refuerzo, pero en esta parte interior, como tenemos una intersección de esos dos anillos, también tenemos una intersección del acero de refuerzo, que como les indico, pues aquí afuera vamos a tener un determinado diámetro y también tenemos especificaciones para considerar un diámetro de barra
mínimo dependiendo de los diámetros que tenemos afuera. Eso lo vamos a ver a continuación. Voy a leer lo que tengo aquí para que tengan mejor referencia de a qué se refiere estos parámetros que tenemos aquí. Les recuerdo que esto es solamente para elementos, para estribos en espiral. Vamos a agrandar un poco para tener una mejor visualización. N me dice que se trata del número de espirales interconectados o anillos en el núcleo. Pues suponiendo de que solamente tuviese una columna simple con su estribo de esta manera, pues este n sería solamente de 1. Pero en el otro caso, por ejemplo, de la figura que acabamos de ver, pues el n sería de 2, porque tenemos ahí dos anillos que se están interconectando. En el caso de una columna simple, pues no tenemos ninguna interconexión, por lo tanto este n se transforma en la unidad. Nuevamente, igual a como hemos visto anteriormente, tenemos que ASP me hace referencia al área del estribo. Tenemos también la afluencia del acero de refuerzo, generalmente para nosotros 4200. D me dice que se trata del diámetro del núcleo de la columna medida eh, desde el centro del espiral o anillo. A ver, lo voy a tratar de leer de nuevo. A ver. Diámetro del núcleo de la columna medida desde el centro del espiral o anillo. Bueno, entonces, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, pues SD, bueno, primeramente desde aquí, SD, de acuerdo con la descripción que estamos obteniendo, no sería otra cosa más que el radio. Este, según la descripción que tenemos, me haría, me correspondería el D prima. Y para esta situación, por ejemplo, tendríamos que medir desde aquí, bueno, más o menos aquí estaría el centro, y de este otro, más o menos aquí, y esta distancia, pues me estaría representando SD', de acuerdo con la descripción que estamos leyendo. Ese es el desplazamiento del estribo, y bueno, prácticamente todo conocemos, y nada más es cuestión de determinar la contribución a fuerza cortante. Y esta expresión sería para la determinación de la contribución acortante que tienen los estribos para una sección rectangular. La interpretación pues es la misma. Tengo aquí que A sub B me representa el área del refuerzo en la dirección de la fuerza cortante, que me cuenta los ramales. D me dice que se trata del peralte de la profundidad de la sección en la dirección de la carga, siendo descriptivos aquí. Por ejemplo, en esta sección, el D me representaría a esta distancia, desde este borde
hasta esta parte. Ese para mí sería el D, porque está siendo medido, por ejemplo, para esta dirección de carga. Tenemos el esfuerzo de fluencia del acero y también su espaciamiento. Entonces, esta fórmula sí que es bastante conocida, se lo van a encontrar en cualquier ACI, por ejemplo, es idéntica, es exactamente igual. Y bueno, ahí vemos una descripción de todo lo que hemos venido revisando en las presentaciones anteriores. Antes de continuar, por favor, si tuviesen alguna consulta, me avisan ahí en el panel de preguntas. Mientras tanto, voy por un vaso con agua.
A ver, continuamos. Entonces, estamos revisando todo lo correspondiente a reforzamiento por cortante, capacidades a cortante más que todo. Las capacidades a momento, pues lo estuvimos revisando en clases anteriores. En esta ocasión, pues nos estamos centrando al cortante. Entonces aquí también tenemos, así como nosotros tenemos una máxima cuantía de acero de refuerzo por flexión, pues también tenemos una máxima cuantía de acero de refuerzo por cortante. Esta expresión matemática me describe lo siguiente. Esta expresión matemática me dice de que voy a calcular un esfuerzo cortante de tal manera que esa capacidad acortante que calculamos con las expresiones de las presentaciones anteriores que hemos venido viendo, me dice que debo calcular una cantidad de acero, con una cantidad de acero de refuerzo de tal manera que no me supere este valor. Entonces, este va a ser mi valor límite en el cual pues voy a garantizar la no ocurrencia o la no concentración de estribos o de refuerzo por cortante, diciéndolo de manera general. Entonces, y bueno, aquí tenemos la descripción de estos parámetros. Entonces, a eso me hace referencia esta, esta descripción del máximo refuerzo por cortante. A ver, esto de aquí lo voy a revisar. Por aquí me parece que me olvidé de colocar la descripción. Sí, pues efectivamente corresponde a la cuantía mínima del refuerzo por cortante. Bueno, aquí lo tengo. Eh, entonces, nuevamente, todo esto pues me depende bastante de la categoría de diseño sísmico. Esta es una cuantía volumétrica. Este valor de ρ pues es calculado o es determinado de acuerdo con estas expresiones que hemos venido viendo aquí. Por ejemplo, aquí, este valor ρ que nosotros calcularíamos con esta expresión, deberíamos ver que sea mayor o igual a los valores límites que estamos apreciando ahí en el recorte. Bueno, aquí está lo que les hablaba hace un momento, de que para la interconexión de los estribos, pues dependiendo del tamaño de las barras de, de la parte exterior, en donde no tenemos la intersección, pues debemos colocar refuerzo con diámetros de barras mínimos. Esto es lo que me sugiere las especificaciones ASHTO. Por ejemplo, para una barra de 1,3 octavos, me dice que como mínimo debo tener adentro de la intersección barras de 1 pulgada. Entonces así es como vamos, vamos determinando. Todo lo anterior que hemos venido viendo corresponde a columnas o conjuntos de columnas que me forman pilares, pero también tenemos elementos muros que también me forman pilares. Pues para eso también nosotros tenemos especificaciones. Aquí, por ejemplo, tengo una traducción de cómo se determinaría la demanda, a, la demanda de cortante o el cortante de diseño. Y tenemos todas estas condiciones que me dice que no debe ser
mayor a cualquiera de estos valores, de estas especificaciones, perdón. Para el caso de los muros, tenemos tanto para la dirección o para fuerzas paralelas al plano, que las especificaciones pues lo describe de esta manera, para pilares con carga en la dirección, en su dirección fuerte. Esto se refiere más que todo para cuando tenemos cargas en el plano. Aquí hay que recordar que los muros pues, son bastante rígidos en el plano, en cargas en su plano, y a eso precisamente me está haciendo referencia esta traducción. Esto es lo mismo que tengo también aquí aquí en la especificación. Aquí tenemos la traducción que veíamos hace un momento y aquí lo tenemos. Capacidad acortante para muros pilares en la dirección fuerte. Y bueno, esto es lo mismo que estamos apreciando aquí, solamente que como anteriormente no he colocado aquí las descripciones de cada parámetro. El factor phi para cortante, como podemos apreciar, pues se mantiene en 0.85 para lo que es diseño de puentes. Y debemos garantizar la misma condición que hemos visto ya anteriormente. Siempre debemos garantizar de que la capacidad nominal de la sección con una reducción al 85% debe ser mayor que la demanda. Eso es lo que siempre debemos lograr nosotros en nuestros diseños. Siempre la capacidad tiene que ser mayor que la demanda. En cuanto a la fuerza cortante nominal de la sección, y nuevamente les hago recordar que la palabra nominal hace referencia al cálculo de una capacidad de carga con un refuerzo existente, pues aquí vemos esa cuantía de refuerzo existente que es calculada mediante esta expresión matemática. Esta, esta es una expresión de, que me describe la fuerza cortante que aporta el, tanto el concreto como el acero de refuerzo, ya que aquí vemos el aporte del concreto multiplicado por su sección y también el aporte del acero de refuerzo. Y nuevamente me dice que debemos trabajar con este límite. Voy a leer lo que me dice aquí para que se comprenda lo que quiere decir cada uno de estos parámetros. A sub B me dice que es el área de la sección del reforzamiento por cortante en la dirección de la carga. Nuevamente, de la misma manera como veníamos describiendo, supongamos que esto es el espesor de mi muro. Adicionalmente, yo conozco aquí un refuerzo. Esa línea para mí es mi refuerzo por cortante. Y estos puntitos, estos circulitos van a ser el reforzamiento longitudinal de mi muro. De esta manera. Entonces, A sub B me dice que se trata del acero de refuerzo por constante en la dirección de la carga. Y como estamos revisando también esta especificación de que me indica de que se trata de eh, en la dirección fuerte, para carga en la dirección fuerte, que sería en esta dirección, pues entonces si tengo que es en esta dirección, este A sub B me sería igual al área de estas dos ramas, de esta manera.
D me dice que es el peralte de la sección en la dirección de la carga. B es el ancho de la sección, que sería este B. Fi es el esfuerzo de fluencia del acero. F'C la resistencia a la compresión del concreto. Este S es el espaciamiento de estos refuerzos. Y A sub E me dice que es el área efectiva de la sección para resistencia cortante, como se define en la ecuación 8622. Vamos a revisar esta ecuación. A ver, 8622. Seguramente que es de las que ya hemos visto. A ver, 863, 8622. Aquí lo tenemos. Entonces se aplica lo mismo que hemos venido viendo. Y entonces, nada más cuestión de aplicar lo que tenemos aquí. Y también les hago recordar, pues, para que no se confundan, todo esto, a excepción de la cuantía que está que no tiene unidades, debería ser trabajado en un inicio. Todo debe ser trabajado en estas unidades. Con esto calculamos, vamos a calcular, por ejemplo, fuerza cortante en unidades de kip. Y una vez conocido, pues, estos kips de fuerza cortante, ya lo transformamos a nuestras unidades, que serían kilogramos. Esta sería la secuencia de trabajo, para no entrar en confusión, ya que este factor E 0.13, lo más probable es de que esté en unidades de libra por pulgada cuadrada, porque me están trabajando todos en esas unidades. Si ustedes se fijan, todo esto está en libra, esto es kilolibra. Pues entonces, si quisiéramos trabajar directamente en estas unidades, esto debería transformarlo a kilogramo por centímetro cuadrado, o sea, multiplicar 0.13 por el factor de conversión, y el resto pues ya en nuestras unidades de centímetros y kilogramo por centímetro cuadrado, de resistencia a la compresión del concreto y también de fluencia del acero. Ese es el detalle que habría que tener en cuenta aquí en el uso de las fórmulas. Recuerdan ustedes que teníamos nosotros el momento plástico, y que a partir de ese momento, esa capacidad de momento por sobreesfuerzo, lo transformábamos a cortante, y ese cortante teníamos que utilizarlo también para nuestro diseño. Pues también de manera adicional a ello, pues también tenemos requerimientos para elementos que nosotros debemos considerar dúctiles, y aquí nosotros tenemos una expresión matemática que nos describe la determinación de la capacidad a flexión mínima que debe tener una columna. Entonces esto pues está ligado también a una cuantía de acero de, de refuerzo, ya que debemos garantizar de que como mínimo pues la sección, la sección de pilar, pues tenga una capacidad mínima de doblamiento o de flexión, y eso pues lo describimos con esta expresión. Y aquí vemos sus parámetros. Bueno, voy a proceder a leer lo que tengo aquí para que sepan de qué se refiere. Momento nominal. Se trata de capacidad a momento nominal de la columna basado sobre las propiedades esperadas del material, como se mostró en la figura 851, en kip por pie. Me dice que esto está en esas unidades.
Esta es la figura 851, ya lo dejo para que ustedes lo revisen. Eh, el siguiente dato me dice que es el mayor de la carga muerta por columna o la fuerza asociada con su masa sísmica tributaria acumulada en el pilar. Entonces de aquí, esto me dice lo siguiente. Esta carga P va a ser igual al mayor de entre la carga producida por el peso muerto, las cargas permanentes más el peso propio, o la, la fuerza vertical asociada a a la masa sísmica. Debemos recordar nosotros que hay dos tipos de análisis que nosotros realizamos. Uno es el análisis estructural y otra cosa es el análisis sísmico. Para análisis sísmico hacemos un metrado con ciertas características. Nosotros, por ejemplo, yo tengo aquí mi pórtico. Para efectos de análisis sísmico, acogemos lo siguiente. Agarro aquí, trazo una línea que me representa la mitad de esta altura y esta otra línea que me representa la otra mitad, y de todo esto hago mi metrado y lo acumulo en este centro de masas de diafragma. Hago lo mismo también para este otro y hago esto. Esto para nosotros es un metrado para análisis sísmico. La otra mitad pues se la considera que es acogida por el suelo. Pues esta eh, otra fuerza que me habla pues es la misma. Es la misma. Para los puentes, por ejemplo, que vamos a revisar nosotros, pues eh, va a ser lo mismo prácticamente, que, que, que encontremos ambos valores. Vamos a encontrar numéricamente los mismos datos. Entonces, de todas maneras, pues ahí se les hace mención. En caso de repente pilares en los cuales tengamos elementos de interconexión, pues ahí sí tendríamos que calcular de acuerdo con ese requerimiento. H sub H me dice que es la altura desde el tope de la cimentación de la zapata al tope de la columna o altura equivalente de columna para un pilar, para una pila de extensión. Esta última parte imagino que se referirá a cuando tenemos la presencia de muros ahí. Tendríamos de repente la presencia de muros, entonces habría que hacer un recálculo de su longitud. Esta parte de aquí creo que sí se sobreentiende desde el tope de la cimentación. Por ejemplo, yo tengo aquí mi columna, acá tengo mi zapata, aquí justamente tendría lo que sería, digamos, el tablero o una viga ahí colocada, entonces ese H sub H sería este, desde el tope de la zapata. D sub S me dice que se trata del peralte de la superestructura, el peralte total, me imagino que es el peralte total. Pues esto sería a lo siguiente. Bueno, aquí nuevamente tengo mi pilar, tengo aquí mi zapata, aquí encima del pilar va colocado el tablero o el elemento viga. Entonces, este D sub S me estaría representando a la altura total de la superestructura. La superestructura en este caso sería el tablero. Y este valor, no recuerdo su nombre, pero se parece a una A,
me dice que es un factor fijo para columnas definidas en el artículo 481. Esto anteriormente pues estuvimos también viendo a su debido momento. A continuación tenemos lo correspondiente a carga axial máxima en elementos que debemos considerar dúctiles, ya que así es como siempre debemos diseñar, y esto está ligado siempre a lo que es el diseño por capacidad. Y tenemos aquí para las categorías de diseño sísmico C y D. Y tenemos que todo esto se va a aplicar siempre y cuando tengamos esta condición. Entonces ahí tenemos la descripción. Esto de acá sí que no hay casi que explicar, solamente es cuestión de aplicar nada más. Y eso sería todo. Aquí tenemos requerimientos de refuerzo longitudinal en los elementos. Y por ejemplo, este sería un refuerzo longitudinal máximo. Y bueno, aquí tenemos su expresión. Entonces, como máximo vamos a tener este límite, un 4% de la sección. Nuevamente hablando esto de pilares. Entonces, como máximo tenemos un 4% del área de la sección que podemos armar. Así como tenemos un refuerzo longitudinal máximo, pues también tenemos un refuerzo longitudinal mínimo. También hemos visto las cuantías de refuerzo máximo y mínimo para cortante, y estos pues para nosotros serían refuerzos longitudinales máximos y mínimos para efectos de flexión, que tiene que ver con el refuerzo longitudinal. Y nuevamente, como pueden ver ustedes, tiene mucho que ver la categoría de diseño sísmico para establecer los requisitos mínimos o las cuantías mínimas del acero de refuerzo, que están todas en función del área de la sección, tanto para columnas como para muros. Aquí tengo lo que son longitudes de desarrollo. Tiene una expresión propia para la determinación de esa longitud de desarrollo. Voy a leer aquí lo que me representa cada uno de los parámetros que tengo aquí, y me dice longitud de anclaje del reforzamiento, de las barras de reforzamiento longitudinal dentro del cabezal de la viga o, o la cimentación. Esto creo que sí se sobreentiende. ¿A qué me hace referencia las longitudes de desarrollo? Una longitud de desarrollo es aquella longitud que me garantiza la unión o continuidad entre dos elementos. Por ejemplo, la unión de una viga con una columna. Esa longitud de desarrollo me garantiza esa unión. En otras palabras, el entender que en los extremos, para un elemento cualquiera, tengamos, por ejemplo, apoyos empotrados en los extremos. Entonces, eso
es lo que me garantiza esta longitud de desarrollo, ya que nosotros en todo lo que es concreto, por ejemplo, siempre diseñamos bajo la condición de que todo es continuo, todos los elementos son continuos, son monolíticos, entonces con esta longitud de desarrollo se garantiza esa condición. Entonces es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Me olvidaba, estaba leyendo esto. Eh, DBL me dice que es el diámetro de las barras longitudinales de la columna. FI es el esfuerzo de fluencia y F' es la resistencia a la compresión del concreto. Por último, también tenemos una regla de determinación del diámetro máximo que puede tener una sección, pero esto solamente regido para las categorías de diseño sísmico C y D. Entonces, para esas categorías de diseño sísmico, pues tendríamos que nosotros tener cuidado de no utilizar un diámetro de barra mayor al que podríamos calcular con esta expresión. L me dice que es la longitud de la columna desde el punto de contraflexión. Ya hemos visto a qué me hace referencia la contraflexión al máximo punto de momento basado sobre los principios del diseño por capacidad. Todo lo que estábamos viendo anteriormente y también en esta clase pues es diseño por capacidad. D sub C me dice que es el diámetro operalte de la columna en la dirección de la carga. F'C la resistencia a la compresión del concreto y Fy el esfuerzo de fluencia del, del acero de refuerzo. ¿Alguna consulta si tuviesen hasta aquí? Esto sería todo lo correspondiente a este cuarto capítulo, correspondiente a las propiedades de capacidades de componentes. Hay más que ver, les comento que hay todavía más que ver, solamente que, por ejemplo, esta parte tiene que ver también con el capítulo correspondiente a las capacidades de diseño de la superestructura para análisis en la dirección longitudinal para puentes de la categoría de diseño sísmico C y D. Pues esto me habla sobre el cálculo de los anchos efectivos que habría que considerar más que todo para cargas aquí en el pilar. Alguna consulta si tuviesen hasta lo que estamos viendo.
Bueno, si no hubiesen más consultas, pues hasta aquí sería este cuarto capítulo. Ya en la clase del sábado estaríamos haciendo el primer taller en el cual pues vamos a realizar el modelado en CSI Bridge de un puente Vigalosa con con sus respectivos pilares. Si tuviesen alguna consulta o observación, por favor me avisan ahí en el panel de preguntas. Les comento que voy a alcanzar todo esto al organizador, todas estas presentaciones para que los cuelgue ahí en el aula virtual para que lo descarguen. Em, bueno, creo que para mañana ya estarían ahí los archivos, porque en un rato nada más de que me desconecto de aquí y le envío todo esto al organizador y pues ya él se encargaría de subirlos a la página. Hay varias cosas de las que no se comentaron, ya por cuestiones de tiempo mismo, pero vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando en el taller. De acuerdo a como se requiera, pues vamos a ir comentando. Claro que sí, se va a diseñar la cimentación. Eso está en el último capítulo, en la parte de estribos y pilares. Bueno, entonces doy por culminada la clase de hoy. El día sábado, perdón, en la siguiente clase, pues ya estaremos viendo la aplicación con CSI Bridge y eso también les estaría alcanzando ya a muy tardar el día de mañana, como les repito, pues estaría ya esto para que descarguen. Bueno, entonces me despido de todos ustedes. Muy buenas noches con todos. Estaría transmisión. Hasta el sábado.